Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿A dónde iremos, verdad, sin su presencia? No hay otro lugar más lindo que estar en la presencia de Dios. Cierre sus ojos un momento. Le pido al Señor que cubra los corazones con la sangre de Cristo este día. Yo sé que algún día usted va a estar aquí, le va a tocar y usted va a entender lo que se siente. Ya cuando estamos aquí no somos nosotros. Hay un poder tan grande que si no es por la presencia de Dios, uno no se puede sostener porque siente desmayar. Pero ¿cuántos adoran a un Dios todopoderoso que vino, dijo y rasgó el velo y ahora está en cada uno de sus corazones? Cierre sus ojos y adórale y dígale: ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré sin tu presencia? No importa dónde nos vayamos, dónde estemos, no nos podríamos escapar de su hermosa presencia, porque es la que nos sostiene. Sienta la presencia de Dios. El Señor eso quiere renovar. Que vengamos y sintamos su presencia, porque ahí es donde las batallas son vencidas. Ahí no hay juego que venga que nos quiera quemar, porque su presencia, dice su palabra, está como una nube, como estuvo con aquel pueblo, como una nube de fuego encima de nosotros, cuidándonos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, te doy las gracias, Señor, por otorgarme este privilegio. Y también gracias, Padre Santo, por nuestro pastor, por la confianza. Que seas tú hablando, Señor. Quita toda lógica de sabiduría humana y que venga la tuya del cielo, porque tú has prometido algo, Señor, que no debemos de preocuparnos lo que debemos hablar, porque el Espíritu de Dios va a poner las palabras en nuestra boca conforme a la necesidad de su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra de Dios, amén. Como podemos ver, hoy vamos a hablar, amén, de una enseñanza, un tema, verdad, que el Señor había puesto en mi corazón. Apenas ayer nos comunicó el pastor, amén, que nos tocaba predicar, y pues es el Señor el que lo va a hacer, amén. Por eso tenemos que estar preparados en integridad a Él. Amén, porque no hay necesidad que nosotros hablemos, es el testimonio. Es el testimonio que habla por nosotros. Y le digo yo al Señor: ayúdame, Padre, a que en medio de toda cosa el testimonio esté firme. Así como dice Efesios, firmes en su palabra, firmes en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Vamos a avanzar, que el tiempo es corto. Vamos a ir a Deuteronomio 24, 8 al 9. Cuando lo tenga, dice amén. Bendecimos la vida de los amigos. Amén, que Dios les bendiga y que reciban esta palabra. Amén, todos los tenemos. Deuteronomio 24, 8 al 9. Y su palabra, que está bendita, dice: en cuanto a la plaga de lepra, lea conmigo. ¿Qué dice? Ten cuidado de observar cómo diligentemente, de hacer según todo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. El 9, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse. Amén, Padre Santo, quita los nervios, Señor, y que venga tu presencia. Aleluya. En este verso, amén, me interesó y me intrigó mucho dos palabras que dice que observemos diligentemente. Todos sabemos que diligentemente, ¿verdad?, es cuidadosamente, que tenemos que observar alguna enseñanza que se nos ha dado o alguna norma que se nos ha aplicado. Y más abajo dice: y así cuidaréis de hacer. O sea que me está informando el Señor que cuando
yo vengo y yo observo diligentemente algo, va a cuidar el hacer. No voy a venir y voy a venir alocadamente a hacer algo y a cometer errores. Por eso usted y yo tenemos que observar diligentemente, hacer más que todo algo con el conocimiento. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, que hagamos las cosas con conocimiento, porque así nuestro hacer va a ser bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. El tema de esta noche le pusimos la lepra como símbolo espiritual. ¿Cuántos escucharon antes algo de la lepra? Amén. Vamos a estudiar un poco esa palabra. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nosotros somos una casa? Cada uno de usted y yo somos una casa. En el tiempo de antes, solo moraba el Espíritu de Dios en el templo. Y solo había una persona que podía hablar con Dios y que podía estar en la presencia de Dios. Se recuerda, era el sacerdote. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo a pagar por todos los pecados, el velo se rasgó. Y allí vino a morar en cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios. La palabra nos dice que nosotros somos una casa. Gloria a Dios. Por tanto, nuestra casa tiene que estar limpia. El Señor ya días me viene hablando de nuevos depósitos en el corazón. Hubo una ocasión especial que nunca había escuchado la voz de Dios tan clara en esa esquina. Y el Señor clarito me habló y me lo confirmó. Me decía, te voy a revelar los corazones, pero antes te voy a revelar el tuyo primero. Cuando Él hizo eso, me estremeció el corazón, porque me empezó a recordar cómo estaba mi casa. Porque el Espíritu Santo vive y Él nos redarguye y Él sabe, usted y yo sabemos lo que a Él le agrada y le desagrada. Y ahí empezó a hablarme el Señor, que nuestra casa tiene que estar limpia. Si usted y yo queremos un depósito nuevo en nuestro corazón, la casa tiene que ser limpia primero. Tiene que estar limpia sin ninguna mancha. Las paredes de nuestro corazón tienen que estar blancas, porque ahí viene el Señor y viene a depositar su gloria. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que la gloria de Dios, oiga bien, la gloria de Dios viene a exponer lo que usted y yo cargamos y andamos adentro. Porque nada ante los ojos de Dios está escondido. Usted quiere gloria, tiene que estar limpio. Usted quiere predicar con autoridad, tiene que estar limpio, no guardando nada. Porque todos a veces queremos la gloria de Dios. Yo quiero predicar con unción, yo quiero predicar con poder, yo quiero servir, hacer lo mejor que Dios me hable. Yo quiero hacer todo bien para Dios, pero el depósito para entrar tiene que estar limpia la casa primero. Porque sabe, ante el Señor estamos desnudos y a Él no lo engañamos. Entonces todas las cosas quedan descubiertas ante los ojos de Dios. La gloria de Dios nos expone a lo que cargamos adentro. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos aquí. Porque verdad que usted puede sentir, se puede sentir la presencia de Dios. Si usted no anda con el Espíritu, no siente nada. Pero ahí está el depósito, es el sentir, la sensibilidad, lo que le pone el Señor. Esa es la gloria de Dios, lo que expone lo que la otra persona o a veces usted mismo carga. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Pues hoy les quiero hablar de la lepra como símbolo espiritual. Hay dos clases de lepra. Una de ellas es la lepra natural, que es la física, ¿verdad? La enfermedad que se define pues por la piel. Luego vamos a hablar para explicarle más bien, para que me vaya entendiendo. La lepra natural es una enfermedad física como cualquier otra enfermedad.
y así se va notando, ¿verdad?, cuál es la enfermedad que la persona tiene. Es algo natural, cualquier otra enfermedad, ¿verdad?, que se pueda manifestar. Y está también la lepra espiritual. Es la que tiene que ver con cosas espirituales. Quiero que me ponga atención en esta definición que le voy a hacer. La lepra espiritual es la barrera, es lo que divide que usted y yo tengamos comunicación con el Señor. Esa lepra espiritual es una barrera, es como un muro que no permite que usted y yo tengamos comunicación con el Señor, tengamos intimidad con el Señor, podamos sentirlo. ¿Me están entendiendo? Pero yo les quiero decir que el deseo de Dios es restaurar esa comunicación con nosotros. Y hoy viene el Señor y viene a dar otra vez otra oportunidad, otra vez de restaurar, de que venga esas cosas que el Señor siempre trae palabra, pueblo. Y Él no quiere que seamos un pueblo ignorante. Nos quiere llenar de mucho conocimiento, porque así usted y yo, con el conocimiento que del Señor, no vamos a estar separados de Dios. A veces hacemos cosas que no sabemos que están malas y el Señor las mira como una anatema y se aleja y dice: no puedo acercarme a él o a ella porque hay esa barrera, hay esa lepra, hay esa cosa que no me deja entrar a él. A veces usted y yo hacemos cosas que no están bien delante de Dios, y por eso el Señor quiere enseñarlos más, para que nosotros no nos sentamos separados de él. Amén. Y para eso vamos a aprender de la lepra. Amén. Históricamente me fui al libro de Levítico 13 y 14. Se los voy a narrar prácticamente. La lepra era una enfermedad inmunda, era sucia, indeseable. Eso quiere decir inmundo, sucio, indeseable, maloliente y despreciable. Y esta enfermedad era tan temida por todo el pueblo de Israel y aún en las otras naciones cercanas. Y cuando empecé a leer el capítulo de Levítico 13 en adelante, me di cuenta que esta lepra era terrible, era algo horrible para una persona. Era mutilante, porque a las personas le mutilaban el cuerpo para que no avanzara. Era desgarradora, aspiraba un olor desagradable, un olor a podrido en la piel. O sea, no había persona que estuviera alrededor de ella, porque no era agradable. Y sobre todo, era vergonzosa. Era vergonzosa la lepra delante de Dios y de los hombres. Y por eso, si usted observa y medita en su casa, el Señor estableció algunas leyes para esta enfermedad. Las personas que tenían esta enfermedad. Estamos mucho en silencio, ¿me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Jehová vino y le habló al pueblo y estableció unas leyes en contra de esta enfermedad, y porque no quería parar la contaminación. Y en aquel pueblo, en el campamento, lo primero que dijo Jehová, que cuando cada persona, que si había una persona que era contaminada o que ya tenía esta enfermedad, que lo expulsaran inmediatamente del campamento, porque Jehová no quería a nadie que morara en su campamento con lepra. Venían los sacerdotes e investigaban y miraban si alguien tenía lepra, venía y lo expulsaban inmediatamente. Era excluido del campamento donde estaba la persona. Cuando alguien descubría que alguien tenía lepra, la persona gritaba, era un horror. Gritaba y decían: hay un leproso, hay un leproso. Y venían corriendo y lo sacaban y lo expulsaban. Algunas veces lo apedreaban o moría excluido, lleno de lepra fuera del campamento de ellos. Y una de las leyes que el Señor estableció también era que cada leproso
que había que tenía que desgarrar su vestuario. Se lo desgarraba y tenía que andar con la cabeza descubierta. Y el leproso tenía que decir: inmundo soy, por todo el lugar donde andaba. ¿Me van entendiendo? Amén. Quiero explicarles un poquito más de la lepra, porque quiero que lleguemos a lo que Dios nos quiere impartir ahora, que es en nuestra espiritualidad, que es lo importante. Amén, porque toda enfermedad dice que fue crucificada en el Calvario. Amén. Pero el Señor lo que le interesa es la sanación del alma, que no tengamos ninguna contaminación en nuestra alma, ninguna enfermedad en nuestra alma. Y siguiendo explicándoles un poco de la lepra era una llaga en la piel que hacía erupción e hinchazón. La persona venía y se llenaba de llagas hasta que quedaba blanco. No sé si pueden ver ahí un poco de sus manos. Él se convertía completamente en blanco, sus manchas blancas. Pero había una lepra en especial que me llamó la atención mucho cuando estaba meditando en Levítico 13. Quiero que vayamos y miremos rápidamente Levítico 13, 10, 11 y 15. Esto es lo que me llamó la atención, porque había una lepra que posiblemente podría haber sido curada, y era la que ya tenía las llagas, la hinchazón, que se cubría de blanco, dice la palabra de Dios. Pero esta me llamó mucho la atención. ¿Cuántos tienen Levítico 13, 10? Vamos a leer el 11 y el 15. Y dice: y este lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva. Es lepra, que dice, crónica, o sea, la que se descubre con la carne viva. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Vamos al 15. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Lea lo siguiente. ¿Es inmunda qué? Es lepra. Me recordaba mucho cuando se habla, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, de que no podemos andar en la carne, ¿verdad? ¿Qué trae la carne? Muchas disensiones de pecados, ¿verdad? El Señor nos dice que andemos en el Espíritu, pero aquí me dice que si alguien anda en la pura carne viva, ¿tiene qué? Lepra, y es declarado inmundo. En aquel tiempo, al leproso que tenía una lepra que no se miraba tan eruptiva o tan grave, venía y lo encerraban 7 días en un lugar, y venía el sacerdote y lo iba a chequear, y si la lepra se mejoraba, se declaraba limpio, pero si la lepra seguía empeorando, se destituía completamente del campamento hasta que la persona muriera solo en aquel campamento, porque la lepra no fue curada. Amén, ¿me están entendiendo? Y me impactaba mucho cómo habla la palabra de Dios, que de esta lepra que podía verse en la carne viva y que era inmunda. Me recordaba mucho cuando Pablo nos dice que no andemos en las cosas de la carne, todo lo que trae división, todo lo que trae malicia, todo lo que trae desprecio. Esas son las cosas que trae la carne, y eso es un signo de leprosidad en la persona. ¿Me están entendiendo? Amén. Investigué un poco más porque quiero llegar exactamente donde el Señor, para que usted me vaya entendiendo un poco más. Vamos a hablar médicamente la lepra. Les voy a leer un poquito por si más no me recuerdo. La lepra médicamente, dicen los médicos que podía ocultarse por un periodo de tiempo adentro del organismo sin exhibirse de inmediato
en el cuerpo. ¿Me está entendiendo? Y esta lepra podía venir y estar incubándose allí, desarrollándose secretamente. Amén. Y quiero hablarles de eso. Quiero entrar en eso ya de un solo, porque hay ataques que nosotros recibimos tanto en nuestro cuerpo físico como también espiritualmente. Y quiero combinarles estas dos cosas, porque sé que el Señor va a abrir su corazón hoy y me va a entender, porque es algo que Él lo ha hablado y Él quiere que renovemos nuevamente esa sensibilidad que muchos hemos perdido, porque el Señor es el que lo sabe todo, ¿verdad que sí? Uno no viene con estilo de magia, reprendemos eso, a hacernos el adivino, esto pasa, no, es el Señor el que lo revela todo. Por tanto, Él viene y trae la medicina a cada corazón. Amén. Quiero combinar estas dos cosas físicamente y espiritualmente, para que usted me pueda entender, y después se lo voy a hablar espiritualmente por medio de la palabra. Amén. Una de las cosas que médicamente ataca la lepra es algo que se llama cartílagos. Esto nosotros lo tenemos en el cuerpo. Los cartílagos son la parte blanda y débil de nuestro cuerpo. Es lo blando y débil de nuestro cuerpo. Es lo primero que ataca la lepra. Un ejemplo, es entre hueso pero carne. No es, por ejemplo, tóquese su oreja. ¿Verdad que está blandito? Tóquesela, no tenga pena. Si usted siente su oreja, usted siente algo como entre, no hueso tan duro, ¿verdad? Sino que es entre medio blando, es débil. Ahora tóquese la nariz. ¿Siente lo mismo? ¿Verdad que sí es blandito? No es hueso, es entre hueso y medio carne. Eso es, se llama, ¿cómo? Cartílago. Ya aprendimos algo. Dele un aplauso al Señor. Están muy calladitos. Gloria a Dios. O sea que espiritualmente a mí me viene hablando que la lepra ataca a lo blando y lo débil. O sea, si yo lo pongo a lo espiritual, porque Dios me está hablando de una lepra acá y espiritual. Lo que ataca la lepra es a una persona blanda y débil en el espíritu. ¿Cómo es una persona blanda y débil en el espíritu? Usted sabe, una persona que no ora, ¿verdad? Las normas de siempre, lo básico, que es tan fácil de decir, pero que nos cuesta hacer, que cuesta, ¿verdad? Es orar, ayunar y meditar. Pero déjeme decirme que esas son las áreas. Si no hacemos eso, viene esta lepra y está atacando. Porque cuando usted no ora, usted está hablando, cualquier cosa lo mueve, está débil, no aguanta una presión, no aguanta una mala mirada. Los blandos no aguantamos una mala mirada, ¿o sí? ¿Verdad que se nos sale y venimos y hacemos lo mismo? Entonces, a mí me está hablando que esta lepra ataca los débiles y los blandos en espíritu. Por eso, hermanos, con todo mi corazón, es necesario que usted y yo vengamos a llenarnos día a día, para que no venga y no se desarrolle una blandez y una debilidad espiritual en nosotros, porque esto no tan solo se queda ahí. Esta es una puerta que va alargando y alargando hasta que viene una deformidad en el espíritu y ya no seamos más cristianos. Y esto es lo que el pueblo tiene que entender. Viene y dice que afecta a los cartílagos, ¿verdad? Lo blando y lo débil. Amén. Después el otro dice que come los nervios y la sensibilidad hasta que la persona viene y ya no sienta nada. Eso hace la lepra, la enfermedad en sí.
viene a comer la sensibilidad de aquella persona. La persona viene y ya tiene llagas, tiene erupciones y ya no siente nada, porque ya la sensibilidad en el cuerpo ya se fue, ya se le pueden caer los pedazos y ya la persona que tiene esta enfermedad ya no empieza a sentir lo que le está pasando. Viene a llegar más que todo como un adormecimiento en su cuerpo, adormecido totalmente. Y ahí es donde viene atacando sus manos, viene atacando sus pies, viene atacando diferentes partes del cuerpo, donde médicamente se llega a que la persona sea mutilada, sea que le hagan amputaciones en su cuerpo. La sensibilidad me está tocando el Señor ahora. ¿Cuántos tenemos sensibilidad en el espíritu ahora? Amén. La falta de sensibilidad, hermanos, es una lepra espiritual. Es una lepra espiritual. Cuando uno ya no está sensible a las cosas de Dios, es que la lepra espiritual viene a atacarnos. Y usted y yo debemos de saber eso. Saben, hermanos, que personalmente se los digo que Dios nos ha dotado de una sensibilidad muy hermosa para percibir atmósferas, ¿verdad que sí? Donde sea que vayamos, si usted y yo somos espirituales de verdad, podemos percibir una atmósfera. A veces entramos en un lugar y sentimos una atmósfera demasiado cargada y usted dice, uy, pero ¿qué es esto que pasó aquí? O a veces una atmósfera celestial, como la que estamos sintiendo ahorita, ¿verdad que sí? Y preocúpese si no la sienta. Amén. Pero hoy es el tiempo que el Señor quiere restaurar esa sensibilidad. Y viene el Señor y nos ha dotado de esta especial sensibilidad. Sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Nos ha dado Él, ¿verdad? Sensibilidad para la voz del Espíritu. ¿Escucha la voz del Espíritu usted? Sensibilidad, un alma sensible a percibir nuestro alrededor. Pero, hermanos, a veces llegamos a la iglesia y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Ya no hay sensibilidad. La sensibilidad es uno de los enemigos más grandes que está atacando la iglesia en hoy en día. Es la insensibilidad. Usted y yo tenemos que tener sensibilidad al Espíritu. Amén. La iglesia tiene que ser sensible a la voz del Espíritu para no desviarse, para enfrentar cualquier situación. Tenemos que estar sensibles delante del Señor. Personalmente, uno observa, como diácono uno observa en general la insensibilidad en la iglesia. Es uno de los enemigos más grandes que podemos presenciar ahora. Ya venimos y ya no tenemos sensibilidad de levantar las manos. Ya solo quedamos viendo a nuestros alrededores y el Espíritu Santo allí y nosotros idos. Vienen las alabanzas y nosotros idos. No hay sensibilidad a la palabra. No nos estremece ya la palabra. Ya ahora ignoramos quién viene y se para aquí. ¿Sabe cómo usted y yo lo ignoramos? Venimos y es una idera al baño y a la ida y regresada que se hacen filas en los baños. Insensibilidad a la palabra. Cualquiera espiritual lo puede sentir. O preferimos estar en nuestro teléfono que escuchar su palabra. Insensibilidad. Lepra, hermanos. ¿Me está entendiendo? Ya no hay sensibilidad para adorar. Ya no hay sensibilidad para adorar el Espíritu de Dios. Ya no levantamos nuestras manos. Ya preferimos venir a platicar. Insensibilidad espiritual. Ya preferimos estar con el teléfono. Ya preferimos estar fuera en los pasillos, arriba, bajando y subiendo las gradas. Hermanos, cuando yo me recuerdo que hace mucho tiempo con mi esposo
yo estuve en unas cortes con él. Y yo creo que el Señor por eso me llevó allí, porque antes no era tan reverente a la palabra de Dios. Y le puedo decir, hermanos, que para que nosotros aprendamos a respetar a Dios, tenemos que pasar cosas para aprender. Porque Dios es tan lindo que nos ama, y al que ama a Él pues cuida, ¿verdad? Con exhortación o con procesos difíciles, pero Él nos cuida. Y yo me recuerdo que yo estaba allí con mi esposo, y mi esposo siempre de espiritual viene y dice el guardia: pónganse de pie que va a pasar el honor, dice, the honor is coming. Cuando viene mi esposo y dice, yo me recuerdo: Señor, me tengo que levantar, pero solo tú eres el único que debe tener honra. Y nos levantamos, hermano, y ahí estaba aquel hombre, y yo le dije al Señor en ese momento: Dios mío, dije yo, toda aquella gente, yo no sé si era inconversa o algunos conocían al Señor, toda esta gente aquí, Señor, no sé si te conoce, pero ¿cómo le hacemos reverencia a alguien que tal vez no te tiene a ti? Ni un teléfono, hermanos, nadie hablaba, todos derechitos como soldados y levantados, y cuando el guardia decía siéntese, nos teníamos que sentar y hacer lo que ellos decían. Yo no sé cuántos aquí han estado en esa situación, pero poniéndolo a lo espiritual, hermanos, ¿hacemos nosotros eso en la casa de Dios? ¿O le damos reverencia más a un mundano, a un juez, que a nuestro Rey, el proveedor de todo, que nos ha sacado de cárceles, que nos ha sacado de la inmundicia? ¿No cree que es necesario esa hora y media venir y aguantarse el baño? Usted no se va a explotar ni yo. Solo son 1 hora y media que el Señor está pidiendo para que usted esté sentadito. Le va a bendecir. Pero la insensibilidad ha consumido la iglesia en general. Ya no queremos ser sensibles a su presencia. Ya no queremos ser sensibles a la adoración que es tan importante, que es la que nos conduce al trono de la gracia, a la que nos hace tocar el manto del Señor. Y usted y yo, distraídos, hermano. A mí me habla que la lepra trae insensibilidad. Y va a sonar un poquito fuerte esto, pero una persona insensible a las cosas espirituales de Dios tiene lepra. Y el Señor hoy se lo está hablando, me lo habló a mí, porque me incluyo, porque también yo me estoy predicando aquí, pero no nos interesa y seguimos haciéndolo y haciéndolo. Y el Señor solo está pidiendo eso para bendecirlos. No sé si está de acuerdo conmigo. Amén. Vamos a seguir. Otra de las cosas que físicamente come la lepra dice que come las mucosas de la nariz. Eso quiere decir, hermanos, que completamente viene esta lepra atacando al cuerpo humano y viene dejando a la persona sin nariz, y viene y queda completamente un hoyo en la nariz. Espiritualmente, hermanos, nosotros Dios nos ha dado, ¿verdad?, un olfato espiritual, un olfato de oler, percibir, oler la atmósfera. En cierta ocasión estábamos orando aquí todos de madrugada y escuché al hermano, al siervo Marvin decir: puedo sentir tu olor, Señor. Es algo tan hermoso, hermanos, pero a veces la lepra, eso viene a quitar nuestro olfato espiritual. Cuando usted no huele, no percibe las cosas, usted y yo perdemos el equilibrio de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando perdemos el equilibrio? Venimos a hacer lo que se nos da la gana. Ya no está el espíritu para discernir o oler una atmósfera. Ya el cuerpo ya no se puede balancear.
ya se perdió ese olfato espiritual. Eso me está hablando que hace la lepra. Tenemos que rendirnos al Señor. Y yo no estoy acusando ni nada. Esta es la palabra que Dios me dio y la tengo que decir, hermanos, porque allí donde está la hermana, el Señor me habló. Y créame lo que Dios me ha revelado mi corazón también. Y Dios nunca va a traer algo que usted y yo necesitamos, porque este lugar es santo. Este lugar es santo, hermanos. Este lugar es santo. Y Dios ha hablado. ¿Sabe qué, hermanos? Dios ha hablado mucho. Dios quiere ser la diferencia en presencia de Dios. Dios quiere que seamos diferentes a los demás, que no seamos de las montononones que hay. Dios quiere hacer la diferencia entre usted y yo. Somos diferentes, tenemos que ser diferentes. No tenemos que ser blandos y débiles a cualquier situación. Pero más que todo, hermano, no perdamos el equilibrio. No perdamos el equilibrio de hacer o decir lo que se nos da la gana. A veces ahora hasta nuestros sentimientos exponemos. Ya hablamos lo que pensamos. Ya no lo retenemos en nuestra mente, sino que lo exponemos dañando y hiriendo con nuestros sentimientos. Ya lo exponemos hasta en las redes. Ya lo decimos a otro y a otro y a otro. Dios quiere hacer la diferencia en nuestra casa. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Lo que escuchas, hermano, te lleva mucho a tu relación con Dios. Te lleva mucho a la relación que Dios quiere tener contigo. Me ha pasado, sí, muchas de estas cosas me han pasado por día a día, porque mientras yo viva en este cuerpo de carne, voy a empezar y voy a sentir y percibir y van a venir muchas cosas. Pero eso depende de usted y yo, hermanos. La oración, la meditación. Hermanos, cuando uno medita en la palabra, ya puede venir el ataque, pero usted, yo no sé qué pasa. La palabra es viva. Viene usted y yo no sabe lo que pasa y no le importa absolutamente nada. Y sigue teniendo fuerzas. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Te dice el Señor ahora. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Algo o alguien te van a parar de venir a adorarlo? Él no tiene la culpa. ¿Qué es lo que estás escuchando, hermano? Vamos a Lucas 8:18 rápidamente. Amén, gloria a Dios. Lucas 8:18 dice, habla del oír. Mirad pues cómo oír, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará, dice la palabra de Dios. O sea, ¿verdad que tiene mucho que ver lo que escuchamos con lo que vamos a tener? ¿Verdad que sí? Hermanos, que todo lo que escuchemos sea para edificación solamente. Que nuestras conversaciones, dice Pablo, sean ensalzadas. Que la persona que esté contigo desee estar contigo, porque tu presencia o las conversaciones que tú tienes, aquella persona sale motivado y te desea otra vez estar contigo. Tenemos que ser deseables, cristianos deseables unos a otros. Sino que, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos escuchando? Dice la palabra de Dios, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le va a ser quitado. Esa palabra me marcó mucho, hermanos, porque en mi recorrido cristiano he visto muchas personas talentosas, prendidas en el fuego de Dios, pero pasa un tiempo y ya no están. Ya no están. Pero aquí me habla de un quitar. ¿Será, hermanos, que
A veces la lepra llega por el oír y aún lo que pensamos tener se los es quitado. Personas que hemos visto aquí y ya no se balancean. ¿Ya será que el Señor ya los ha expulsado? Piense por un momento. Yo sé que hemos vivido en este ámbito de seguir al Señor, en momentos hermosos, pero han habido personas tan talentosas. Y yo esto me meditaba tanto. Yo le decía: Señor, limpia mi oído, que en mi oído no vaya a llegar ningún estilo de lepra, Señor, para que aún lo que yo piensa tener no me sea quitado, que lo retenga como dice tu palabra, Señor. Personas excluidas, hermano, porque no pudieron balancear su equilibrio, porque hacen y piensan lo que quieren. Personas que no les gusta ser pastoreadas. Eso es una lepra, porque la lepra, dice la palabra, que come el oído. Lea Levítico. Si el Señor fue el mejor doctor, comparando las dos cosas, en Levítico 13 no hubo nada que se le escapara al Señor de que un médico científico dijera sobre esta enfermedad. Él ha sido el científico de siempre. Y come el oído, dice. A veces no nos gusta ser pastoreados. Y es tan clarita la palabra cuando dice, las ovejas escuchan la voz, dice la voz, escuchan el oír, escuchan la voz de su pastor y le siguen, dice la palabra de Dios. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Pero ¿será que las que tienen lepra pueden oír? Se desvían, no escuchan nada, se desvían y no escuchan, porque la lepra los desvió a otra forma, porque no queremos ser a veces pastoreados. Y eso es tan importante, hermanos. Y venimos y aplicamos, y somos inteligentes, decimos, y aplicamos ese versículo de que dice: oh, no, ¿y por qué me va a pastorear? Si la palabra dice que en Salmo 23 el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es el Señor mi pastor, no Él. Hermano, esa es una lepra. El no dejarse pastorear, el no dejarse disciplinar, eso trae consecuencias. Usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que entender estas áreas que quieren venir a atacarnos para parar nuestro crecimiento. Es necesario saber que si es verdad, el Señor es mi pastor sobre todo, pero Dios ha dejado una cabeza, ha dejado un sacerdocio. Nada ha cambiado. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: yo no vengo a abrogar o a cambiar la ley, yo vengo a cumplirla, dijo el Señor. El Señor no ha cambiado nada. Oh, hermana, pero es que el Antiguo Testamento era antes y ahora. No, hermano, las luchas suyas y mías es una estrategia el Antiguo Testamento que nosotros las podemos ganar ahora en día. Solamente hay que obedecer al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que escuchemos, que abramos nuestro oído a lo que el Espíritu habla. Así tenemos que hacer. Amén. Otro punto rápido dice: come las glándulas sudoríparas. Dice, esto significa cuando come esta lepra, esta enfermedad, las glándulas sudoríparas, dice que es como el fluido, ya no retiene nada. El fluido que lo nutre a su cuerpo ya lo afloja todo, como el sudor o diversos fluidos que su cuerpo y yo pues tienen que fluir,
¿verdad? Como humanos en nuestro cuerpo. Dice que ya no viene a retenerlo al cuerpo. Y esto me habla de fluidez, poniéndolo espiritualmente. ¿Qué es lo que a usted y yo nos hace fluir? Es la palabra de Dios. Si usted y yo no retenemos la palabra de Dios, no vamos a fluir en el Espíritu. O si vamos a fluir, ¿verdad que no? Entonces esto es lo que viene a ser la lepra. No sostiene lo que fluye. Lo que fluye, lo único que nos hace fluir a nosotros es su palabra en nosotros. Pero ¿qué hacemos usted y yo después de que pasamos esa puerta? O aún en el plaqueo, ¿retenemos la palabra aquí? ¿O ya no fluyó? ¿O llegamos a nuestra casa y decimos, ¿de qué fue la palabra? Y nosotros, a saber vos, yo no me acuerdo. Hay que sostener la palabra, sostener el fluir. Ahí vienen nuestras acciones. Venimos y nos dan tanta palabra aquí. Y todavía con la palabra que nos dan, hermano, vamos donde el hermano a pedir consejos. Y la palabra, hermanos, ¿para qué está aquí entonces el que estudia, el que se mata, sometiéndose? Y la fluidez de la palabra está un poquito fuerte, hermano Marvin. Lo escucho bien calladitos, pero espero que esto sea de edificación, hermano. Amén, gloria a Dios. Sin ofender nada, pero es parte, ¿verdad?, del proceso de esta enfermedad. La lepra provoca, dice, calvicie. Se le va cayendo el pelo completamente hasta que queda en una llaga. Se vuelve blanco. Dice que viene la persona y ya viene y se le va cayendo todo el cabello, todo de la cabeza, de las cejas, de todo su cuerpo. Y me habla específicamente de la cabeza. Usted y yo sabemos que en la cabeza es donde está nuestra cobertura, ¿verdad? Espiritualmente. La cabeza es de donde viene la cobertura. La cabeza es donde viene los pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados, siempre renovados. Pero a veces dejamos que la lepra venga y se nos caiga la cobertura. Andamos de allá para acá, caídos como corderitos, ¿verdad? De allá para acá, con la cobertura caída, sin sometimiento, sin equilibrio. Pero gloria a Dios por los que estamos firmes en un solo lugar. Porque yo le digo al Señor, Padre, el día que el Señor nos mueva, que sea con bendición, que sea con cobertura. Amén, con cobertura del que Dios escogió poner aquí. Porque a veces, hermanos, creemos aún mismo en unas ocasiones actuar como nosotros mismos, como que el Señor nos ha escogido a nosotros como los de la casa, como el pastor de la casa, porque ahora todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere imponer, todo el mundo quiere decidir, pasándose de una cobertura que Dios ha puesto en esta casa. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Amén, gloria a Dios. Vamos a volver nuevamente a Deuteronomio 24:9. Espero que esto sea de edificación para usted, como lo fue para mí, amén. Y que no tan siquiera lo escuchemos, sino que retengamos la fluidez de esta palabra y la practiquemos para que en verdad vean que somos hijos de Dios. Porque a veces tendemos a decir, a mí no me importa lo que el hermano piense de mí. Créame, hermano, que sí importa. Sí importa. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio tuyo puede salvar a una alma. Porque el testimonio mío, yo no tengo que hablar para decir cómo soy o lo que hago.
Él es el que exalta, Él es el que sabe aún lo que usted hace escondidito, Él lo revela, y eso es lo más lindo de todo. Él lo protege, hermano, Él lo protege, aún en la lucha, aún si alguien quiere tener contienda, dice su palabra en Salmos, el rey David decía: Señor, líbrame de los enemigos ocultos. No se preocupe quien no lo quiera. Nosotros no somos moneditas de oro para caerle a alguien, a todo el mundo bien. Pero cuando usted y yo tenemos problemas con todo el mundo, y donde sea que vayamos, ahí sí preocúpese, porque seré yo el problema. Pero no a todos le podemos caer bien. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Cuando usted y yo andamos en integridad, el Señor revela su persona. Y el Señor viene revelándole el corazón a aquella persona de quién es usted y cómo es usted. O viene y siente algo. Esa es su presencia del Señor. Él nos cuida. Su palabra dice que Él es como un escudo alrededor de nosotros. No se preocupe, Él lo va a defender. Él es el que libra mis batallas. Él es el que me libra de todos mis temores. Él dice que viene como un ángel con su espada desenvainada a pelear todas mis batallas. No soy yo, es Él vive. Las confianzas renovadas en el Señor. Usted suéltese en su presencia. Venga y adore su presencia. Exáltele, adórele. Retenga, escuche su palabra. El teléfono no lo va a edificar. La parte de atrás no lo va a edificar. Arriba no lo va a edificar nada. El baño no lo va a edificar. Aguantémonos un poquito. Porque en una palabra que del Señor, tal vez esa es la suya y la dejó ir. Tenemos que estar atentos a su palabra. Hay muchas palabras que los siervos de Dios han venido a decir aquí. Han sido una clave para mí, para actuar en algo. Porque desde que yo estoy en mi casa vengo con una perspectiva de que yo voy a recibir algo. Y yo le digo al Señor: Señor, yo profetizo sobre mi vida de que ya no va a ser solo que me estén dando y dando palabra, sino que también yo la voy a ver, y la voy a ver cumplida en mi vida. Por eso es necesario que usted escuche la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a regresar a Deuteronomio 24:9. Amén. Lo que leímos al principio. Vamos a tocar el 9 y dice: acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de María, la hermana de Moisés? ¿Qué hizo María? Murmuró, ¿verdad? Murmuró, dice, en una conversación que tuvo. Lo puede buscar en Números 12 en su casa, porque ya el tiempo se nos fue. Entonces a mí me habla, y después dice que le pasó a María cuando murmuró. ¿Le pegó el qué? Entonces a mí me habla de que la murmuración trae lepra, ¿verdad que sí? Todo lo que se murmura trae lepra. Oh, pero es que si Dios le habla a él, y si lo hace con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Yo también puedo mandar, yo también puedo ordenar, yo también puedo imponer, yo también puedo decidir cosas que no nos conviene ni nos incumbe, tomando acción, y venimos y lo murmuramos. Y el Señor escuchando nuestras conversaciones, porque lo escucha todito, todito Él escucha. Y vino ella y le pegó lepra, dice la palabra de Dios. Hermano, cada quien en su área, cada quien en el área de trabajo que Dios lo puso. Esto va a sonar un poquito fuerte, pero yo estoy segura que el Señor va a respaldar esto, porque Él me lo habló.
Hermano, porque a veces nos metemos donde no nos incumbe. Perdóneme si le digo esto. Y después murmuramos en contra de. Eso es una lepra. ¿Qué hace, hermano, alguien que no está en un liderazgo tomando decisiones como de líder? ¿Te puso el Señor en esa área? Ordenando, decidiendo. ¿Qué hacemos tomando decisiones o áreas o imponiendo como que fuéramos Él? Y después murmuramos cuando no se hace. Me sorprende mucho que María, dice, era una gran profetisa. Era la que venía danzando con el pueblo en el desierto y todos la seguían con panderos y danza. Y María era la mejor danzarina y era una gran profetisa. Pero era una murmuradora. Y el Señor la castigó con lepra. Y déjame decirte, hermano, que la murmuración trae consecuencias. Y usted y yo sabe lo que le pasó a ella. Fue completamente expulsada, dice, del campamento. Fue excluida en vergüenza del campamento. Que ninguna murmuración a usted y yo nos vaya a poner en vergüenza, hermano. Porque hay un Dios vivo y reina. Que Dios sabe a quién ha colocado en cada área. La murmuración como es una lepra. Y el pueblo de Dios tiene que conocer eso. Investigando más sobre la murmuración, dice que es un susurro. Un susurro. La murmuración. Investigando más que es un susurro, viene a tener como algo figurativo, como hechicería. Y meditando en esto y dije yo, y Señor, ¿y qué es esto? Porque para mí hechicería solamente era que, yo voy a poner un sapo, voy a cortar una uña o pelos, o yo no sé cuánta cosa que el Señor, ¿verdad?, nos cubra. No solamente eso es hechicería, también susurrar, murmurar. Porque póngase a pensar, es hechicería y lo es. Porque a veces, un ejemplo, yo tengo una buena opinión del hermano César, pero viene alguien y me viene a susurrar. ¿Cómo cree que mi opinión será que va a cambiar? Claro que sí, claro que va a cambiar, porque la idea que yo tenía de él, lo que yo miraba, vino y susurró y cambió la perspectiva de lo que yo pensaba de él. Y a veces, hermano, esos susurros son completamente diabólicos y nos lleva a tener un pecado ante el Señor. Porque recuérdese usted lo que le pasó a Adán y a Eva en el Edén. Hermanos, el escuchar la voz de la serpiente susurrando a nuestro oído nos puede llevar a pecar delante de Dios y podemos ser excluidos de lo que Dios nos ha dado. Ellos estaban en el Edén, ellos estaban en un lugar celestial y de repente vino la serpiente y la susurró, la hechizó, la convenció. Hermano, que la situación que te diga no te convenza a tomar o pensar mal, a tomar decisiones mal de algo y te lleven a pecar delante de Dios. No podemos dirigirnos por un susurro. Somos humanos. Pecamos, de verdad que sí. Somos exagerados a veces para hablar. Es verdad, yo lo era bien dramática y exagerada. Y eso lo hemos venido moldeando con mi esposo. En cierta ocasión él siempre decía, ya no lo hace. Él decía, ay baby, tengo una gripe, esta gripe me va a matar. Y yo, baby, declare sanidad, las palabras.
Pero ¿qué te quiero decir, hermano? El susurro es hechicería. Y una cosa lleva a otra y a otra. La murmuración es lepra, es susurrar, es hechizar. Nosotros no podemos actuar así, ¿verdad que no? Nosotros, que nuestra palabra con el hermano sea ensalzada, para que Dios la mire con agrado. ¿Y sabe dónde Dios lo recompensa? Cuando usted hace su hermoso privilegio, aún estar lavando el bañito, con aquella gracia lo mira la gente, porque esa es nuestra recompensa. Esa es la recompensa. Pero no podemos tomar decisiones perdiendo el equilibrio por algo que nos digan. Y lo más peligroso, pecar delante de Dios y hacer una mala decisión por una cosa. Recordando ahorita, el Levítico habla de una lepra también, que es causa por fuego, por quemaduras. ¿Cuántas veces usted y yo somos pasados por el fuego? ¿Sabe que a veces, hermano, me he dado cuenta en estos días que cuando nosotros somos pasados por pruebas de fuego, el Señor es que quiere ver cómo nosotros actuamos? Él quiere ver cómo nosotros actuamos, o para revelarle a alguien la clase de persona que somos. A veces yo amo las pruebas. Bueno, no quiero sonar tan exagerada, me duelen también, pero a veces son necesarias, porque ahí se revela y nos confronta qué nosotros hacemos cuando somos pasados por el fuego. ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos como cristianos o realmente como peligrosos? Qué miedo, ¿verdad? Que venga una situación pero ¿por qué actúa así? Y es necesario a veces, porque ahí es donde el Señor nos revela nuestro corazón. Y pues la gloria a Dios, ¿verdad? Por María, que ella se arrepintió de lo que hizo. Y como le digo, Dios siempre da una oportunidad para el arrepentimiento. Pero hubieron algunos leprosos que no tuvieron la sanación, sino que fueron excluidos completamente hasta la muerte. Que estas cosas, hermano, no nos lleve a la muerte espiritual, y que nos vayamos afuera al mundo y ser excluidos totalmente de la gloria de Dios. Que siempre retengamos su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Amén. Hay otra en Segunda de Crónicas 26:19, rapidito porque se me fue el tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan del rey Usías. El rey Usías era un rey, dice la palabra de Dios, que fue joven empezó su reinado. Entonces después dice que vino y hizo buenas cosas. El Señor lo extendió con muchas famas y favores. O sea, él vino y fue grande en ese reinado. Pero vino el rey Usías y se le ocurrió, dice, venir a quemar incienso al altar, hacer algo prohibido, algo que no debía. Y vino cuando los sacerdotes y los hombres de valor lo iban a detener, dice él que vino y se encendió de ira. Y se encendió de ira en contracelos se encendió de ira y se enojó. Y vino y agarró y lo hizo. Pero de repente dice que se le brotó lepra en la frente. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros, si nos vamos a nuestra vida actual, no podemos tener ninguna ira en nosotros. Que cuando nosotros seamos reprendidos en algún error, no nos pongamos en ira, porque tenemos que entender que tenemos que tener orden, y la casa de Dios es de orden. Cada quien, el Señor le da su medida, lo que usted pueda manejar y soportar, porque el Señor nunca le va a dar más de lo que usted no pueda. El Señor es fiel y verdadero. Entonces aquel hombre lleno de ira dice que se le brotó la lepra en la frente. Hermanos, cuidado con la ira, porque la ira
que no sea que vaya a evidenciar lo que nosotros somos delante del pueblo de Dios. Oh, ese es un iracundo, con ese no se puede hablar. Eso es una lepra, hermanos. La ira es una lepra. Vemos también, ¿cuántos se acuerdan de Naamán? Naamán, verdad, era en Segunda de Reyes 5, dice su palabra que era un gran capitán, un militar, pero tenía lepra. Un militar, hermano, de comando, pero con lepra. Y desesperado Naamán fue a buscar su cura. Pero lo que me sorprende a mí es que Naamán, dándole la medicina, no la quería agarrar. ¿Qué, Eliseo? Yo irme a meter a ese río, pero si yo soy un capitán, yo me baño en sauna. ¿Qué, pastor? Líder, yo voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué lo voy a hacer si en otros lugares se matan por tenerme? En otros lugares yo soy el deseado. Naamán, lepra. Es necesario a veces que nos bajemos del caballo y que nos humillemos, porque al orgulloso el Señor lo baja y bien bajado, lo excluye. Y que más es tener, ¿verdad?, la humildad del Señor. Cuando usted tiene humildad, coge una gracia tan hermosa con todos, todo le cambia, hasta hermoso se mira. Lo hemos visto. Antes personas que no eran cristianas y las mirábamos, qué feas, ese hombre, esa mujer, pero se convierten de Dios y yo no sé, como que algo pasa, ¿verdad? Y se vuelve hermoso, hermosa, agraciada, deseada. Así es el Señor de lindo. ¿Para qué el orgullo? ¿Para qué tanto mando? ¿De qué sirve tanto mando? El mando orgulloso lo que hace es que en tu mera frente se evidencia la lepra que se carga. Pero más que lindo es tener la humildad del Señor. Amén, gloria a Dios. Hay que ser agradecidos con el Señor a lo que nos trae. Vamos a ponernos de pie un momento. En cierta ocasión, leyendo Mateo, pude observar, hay muchas historias, hermano, muchas cosas que decir sobre esto. Y en cierta ocasión habían estos 10 leprosos. No sé si quién se recuerda de estos 10 leprosos, pero Jesús los sanó cuando iban a presentarse donde el sacerdote. Pero cuando Jesús preguntó, solo uno vino y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hermanos, no todos somos agradecidos. A veces solo venimos y agarramos lo que queremos de Dios y luego lo vamos. A mí me hace entender que estos 9 leprosos fueron sanos nadamente de apariencia, sanos de apariencia, pero solo uno se rindió al Rey. Solo uno fue agradecido. Qué lindo cuando somos agradecidos. Qué hermoso cuando somos agradecidos. El Señor quiere dejarle este mensaje, que nos cuidemos de la lepra. Yo no estoy acusando a nadie, pero el Señor lo trajo a mí y a usted. Yo me incluyo también. Y el deseo de Dios es que usted y yo tengamos esa comunicación linda con Él, que nos estremezcamos en su presencia, de no ser insensibles. Últimamente le doy la gloria a Dios porque siento que he sentido últimamente unos como choques eléctricos y yo le digo, Dios mío, eres más real que nunca. Pierdo la compostura. Ya no hay 1, 2 y 3, voy a hacer esto, lo otro. Ya el Señor nos arropa. Y esa es la relación que Dios quiere. La sensibilidad en nosotros. El equilibrio, pon equilibrio, hermano, en toda situación.
si no se te ha complacido algo. Tengamos equilibrio como cristianos. Y la cura, el Señor da una cura. Con todo el Señor trae una venda porque Él nos ama. En aquel tiempo dice que los sacerdotes venían y en aquel lugar, aquella casa venían, y para sacar aquella lepra venían y raspaban y lavaban y limpiaban todo. Eso es lo que Dios quiere estos días en esta casa. Si algunas veces, hermano, te vas a sentir que te raspan y que te duele, no te niegues a lo que Dios hace en tu corazón. El Señor quiere limpiar y llenarte de sensibilidad, llenarte de amor, llenarte de poder, llenarte de la gloria, porque la gloria expone lo que tú y yo cargamos adentro.